Bienvenidos desde casa, qué gusto tenerlos aquí. Este es un día muy importante porque vamos a hablar de temas muy importantes que tienen que ver con cuestiones de legislación, con cuestiones de decretos, con cuestiones de fideicomisos. Por favor, avísenme si ya se ve mejor, si ya no se corta. Vamos a platicar con los especialistas en derechos de la cultura, que es Carlos Lara y José Manuel Hermosillo. Entonces la sesión va a ser un poco particular esta vez, porque lo que vamos a hacer es que primero vamos a platicar con Carlos Lara ciertas cuestiones del decreto y después vamos a platicar con José Manuel Hermosillo, que nos va a decir cuestiones más prácticas y más legales. Entonces, por favor, les pido que nos tengan mucha paciencia. Vamos a ir como poquito a poco, vamos a explicar los temas que tenemos que explicar y cualquier duda, este es el momento para que las hagan. Hablen hoy o callen para siempre, porque este es un tema muy importante. Por favor, si ven que se corta o algo, avísenos. Vamos a platicar con el especialista en la cultura, Carlos Lara, que nos va a dar una primera idea de qué significa. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Perdón por los problemas técnicos, pero ya sabes, en estos días el Internet decide hacernos sus malas pasadas. No hay ningún problema, no, también yo estaba aquí batallando un poco, pero Bueno, bueno, ya estamos. es, No se está, puede. está padrísimo porque creo que también es tu primera vez que haces una actividad de estas. Exactamente. Entonces, eso nos da mucha emoción porque ya somos la primera vez de algunas personas, entonces Que no eso será nos la emociona. última, seguramente. No, no, no. Una vez le Bueno, pillo el gusto. bueno, la primera pregunta es, ¿por qué es importante que ustedes hayan fundado Artículo 27 y qué es Artículo 27? Bueno, mira, Artículo 27 es un despacho estratégico en temas de defensoría de arte, cultura y derechos culturales, ¿no? Y comenzamos al ver, pues, que no había despachos que se dedicaran a esto, a la orientación y al litigio estratégico, ¿no? Comenzamos con una serie de quejas entre la CNDH, en el momento ya hace varios años, que fueron cada vez más recurrentes. Ahora hemos ido incluso hasta la Corte. Tenemos ahora mismo, una serie de amparos que van caminando muy bien, debo decirlo. Ya les estaremos informando. Pero fue eso, la necesidad de trabajar en este sector en cuyo, digamos, ámbito no hay defensoría, en este sentido, quizá porque se considera que no deja dinero defender a los artesanos, o no deja dinero defender a los artistas, o sentar precedentes en materia de cultura y derechos culturales, ¿no? Entonces fue, digamos, lo que nos motivó a constituirnos como sociedad civil, ¿no? Como despacho. Hace unas semanas recibía un mensaje de una chica que estaba estudiando para ser abogada y me estaba comentando que ella también le gustaba como mucho la historia del arte y que le gustaría hacer algo al respecto. Y a mí lo primero que me nació contestarles, por favor, sigue siendo abogada, pero dedícate a cuestiones que tienen que ver con la cultura, porque es muy complicado encontrar especialistas en esta materia. Justamente por lo que tú estabas mencionando, de que pareciera que no deja Y el no es dinero rentable. o el prestigio que podría dejar otra práctica dentro de la abogacía. Exactamente. Hay escasos 10 abogados en todo el país que yo conozca, ¿eh? Uh Que -huh. yo conozca que litiguen el tema cultural, ¿no? Eh, que litiguen de forma, no de lleno, no de como profesión, pero que sí le entienden y que incluso nos hemos asesorado y respaldado con muchos de ellos. Debo decirte, está también Juan Pablo, que hoy no nos puede acompañar, pero está Juan Pablo, a quien conoces Uh también, -huh. y su especialidad es derechos de autor, ¿no? Entonces, en ese sentido, Juan Pablo Rojas ha sido un gran apoyo Uh también en -huh. el despacho, y otros que no están formalmente en lo que es el despacho, como es Sergio Boeta, que es un gran conocedor, especialista en amparo, y que ha estado aquí siempre, ¿no? Desde hace mucho tiempo, desde los primeros debates del derecho a la cultura en México, allá por el 98, ¿no? Ya no, Y, por y ejemplo, otro grupo, ¿no? nos estabas platicando de esta cuestión que se llama el litigio estratégico. ¿Nos puedes explicar un poco más qué significa litigio estratégico? Pues es un tanto, bueno,
esto que estamos haciendo, sabemos, el derecho, el mundo del derecho, voy a poner este ejemplo, qué bueno que haces esta pregunta. El mundo del derecho es tan amplio que ahora mismo, quien podría dar una definición clara de este decreto que vimos, del cual vamos a hablar, es un especialista, ¿sí? En fideicomisos, por ejemplo, ¿no? Pero hay derecho laboral, hay derecho constitucional, a mí me apasiona mucho el constitucional, sin ser abogado, hablar abogañol, que es algo que he aprendido de José Manuel y de Juan Pablo y de otros colegas, pero me apasiona mucho el constitucional, ¿no? El fiscal, entonces son diversas ramas y diversas materias, ¿no? Cuando litigas, bueno, pues litigas en una rama, ¿no? Y de manera estratégica, ¿qué es? Bueno, lo que nosotros hemos venido haciendo es responder a partir de los actos de autoridad, ¿sí? No salir y decir, no, eso no. A partir de un acto de autoridad. Hoy la gente se está preguntando, oye, va a desaparecer el FONCA, oye, va a desaparecer, ¿cuántos más? ¿Cuáles? No, no. Vamos a esperar los actos de autoridad. Y a partir de los actos de autoridad, fijar una postura. Oye, que vamos a ampararnos. Espere. Es procedente, vamos esperando. A partir del acto de autoridad, vamos a hacer una estrategia. O sea, el primer acto de autoridad fue el decreto. Y lo primero que salimos a decir es, bueno, creemos que es ilegal. No está Oye, bien fundado ni bien motivado, ¿no? pero por ejemplo, en este sentido, a diferencia de lo que significa como el derecho anglosajón y el derecho romano, que creo que serían como los dos diferenciales más grandes de derecho mundial, tengo entendido que nosotros estamos amparados a partir como de leyes. Sí, sí. Entonces, a partir de ciertas leyes es que nosotros podemos como tener los juicios y podemos tener como las demandas y todas estas cuestiones. A diferencia del derecho anglosajón, que es por medio de estas cuestiones de los antecedentes. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de la legalización de la marihuana, se está buscando tener antecedentes. Entonces, ¿eso cómo podría afectar en nuestra como legislación o cómo funciona eso? Pero bueno, aquí en cierta forma lo que tenemos son las fuentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va generando estos antecedentes a través de tesis, ¿no? Lo que nosotros nos recargamos mucho en las tesis jurisprudenciales, ¿no? Que en materia de cultura cada vez son más. Sí, la Suprema Corte se ha metido a interpretar, ya desde hace muchos años, 2012 a la fecha, a interpretar el derecho a la cultura. Y ahí ha venido sentando precedentes, ¿no? Ahí están antecedentes que nos sirven a nosotros para el litigio estratégico y que muchas veces han dejado ya inoperantes muchísimas leyes, la de cultura entre ellas, por ejemplo, ¿no? A la hora de hacer litigio estratégico, pues nos vamos a la fuente, ¿no? A la Constitución y nos vamos a las tesis jurisprudenciales donde están estos antecedentes. Entonces, de alguna forma, es lo que nos ha permitido llegar a hacer planteamientos muy concretos a la CNDH, ¿sí? Al Poder Judicial, concretamente a la Corte, ¿no? En temas como Tren Maya, en fin, todo lo que estamos ahora mismo litigando, ¿no? Oye, y otra cuestión que es importante también resaltar es que el derecho en México no nada más está basado en la cuestión de la Constitución, sino también está basado en tratados internacionales que lo que nos permiten es que si nosotros no tenemos una legislación específica de cierto tema, pero tenemos un tratado internacional firmado respecto a ese tema, podemos apelar a ese tratado internacional. Sí, a partir de lo que nosotros, bueno, el ministro Cosío, y que nos gustó mucho la metáfora, de eso te comentará también José Manuel, se generó esta nueva antropología jurídica en materia de derechos fundamentales, que lo que hizo fue cambiar el paradigma constitucional en nuestro país, adoptando principios como el pro persona, ¿no? Y modificando todo lo relativo a derechos humanos, que ya no son garantías individuales, sino derechos fundamentales, y teniendo un nuevo artículo primero y una serie de modificaciones en este tema en particular. Entonces,
ya no es solo la observancia de la legislación nacional, ¿no? De la Constitución, en este caso también, sino también de aquellos tratados que México tiene firmados como Estado, ¿no? Oye, y en este sentido, regresando al despacho, ¿por qué es el nombre de artículo 27? Bueno, el artículo 27 es donde nace, digamos, donde se establece el derecho, o lo que llamamos hoy en día el derecho a la cultura, ¿no? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nos gustó seguir esa ruta de algunos otros, en ese caso, asociaciones civiles, nosotros somos sociedad civil, no asociación civil, pero nos gustó seguir esa ruta de, por ejemplo, artículo 19, ¿no? O algunos otros movimientos o asociaciones a nivel internacional, y nos fuimos a la raíz, que es precisamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 27, donde de forma embrionaria surgió esto que hoy conocemos como el derecho de acceso a la cultura. Ese fue el motivo. Bueno, yo lo que pienso es que hay como una serie de complicaciones dentro de lo que ha sido la materia de cultura en México, porque no ha habido como una especie como de caminito, que sea como el caminito fácil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que yo creo que hubiera sido como de que casi desde el principio de los tiempos hubiéramos tenido una Secretaría de Cultura con todas sus funciones bien remarcadas y bien establecidas y que a partir de ahí surgieran todos los demás. Por lo que tengo entendido, lo que ha sucedido es que primero surgieron la cuestión de los institutos, que es el Instituto de Bellas Artes y el INA, que fueron fundados justamente en los años 30, 40 por Lázaro Cárdenas, para darles como una idea de autonomía y les dieron lo que nosotros decimos como su acta de nacimiento. Exactamente. Después, en los años 80, Carlos Salinas de Gortari trata de hacer un ministerio de cultura, por decirlo de alguna manera, y lo que decide es abrir mejor un Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que sería CONACULTA. Y ahí tenemos como el primer problema dentro del sector, que es que CONACULTA sería como un hijo bastardo, por decirlo de alguna manera, que lo quieren colocar en un nivel más alto que al INA y al INBA, y empieza a haber como estas discusiones en torno a cuestiones legales. ¿Por qué en un primer momento, por ejemplo, o sea, esto ya es como una tarea como innecesaria, pero vamos a imaginar, ¿por qué Carlos Salinas de Gortari no decidió hacer una Secretaría de Cultura y hacer un Consejo Nacional para las Artes? Bueno, se vivía un presidencialismo. Como ahora. Pero con Lázaro Cárdenas también. Sí, aquí el tema es, bueno, todas las instituciones culturales que tuvimos durante el siglo XX por lo menos, fueron creadas por el Ejecutivo. No existía el legislativo. Ya era el país de un solo partido, era el país de un solo hombre, como ahora, lo que se está tratando de hacer ahora, ¿no? Y hacia allá vamos. Ahora lo explico. Lo que hace Carlos Salinas es recoger, bueno, un sentir de la comunidad. Esto ya se venía discutiendo desde los años 70, pero la cultura en el priismo, pues fue una suerte de, digamos, de vestimenta, ¿no? Vestía mucho en los viajes presidenciales, ¿no? Un elemento de consolidación política. La cultura fue eso en el PRI. Y crearon, sí, estas instituciones. Todas eran creadas por el Ejecutivo. Hasta los mismos incentivos, o sea, el pago en especie, todo partía del Ejecutivo. El Legislativo no existe. Entonces, claro, se crean estas instituciones, optan por un consejo, echando mano, era lo más fácil, hacer uso de una facultad constitucional que tiene el Ejecutivo en el artículo 89, fracción primera, pero incluso excediéndose. Porque con CONACULTA, pues debía darle o crear una figura, o debieron darle su acto de nacimiento en el otro poder, en el poder legislativo. No lo hicieron. Entonces, efectivamente, como mencionas, era una especie de hijo bastardo
que solían colocar siempre en el organigrama por encima de institutos como el INA, el INBA, y el INA, bueno, pues era el primero en gritar, porque bueno, pues ellos fueron creados por el Tata Cárdenas, ¿no? Imagínate lo que eso significa para ellos, ¿no? Ujú. Y el INBA también, que años posteriores también se crea, sí tienen ley reglamentaria, Conaculta nunca la tuvo. Ah, ok. Tienen ley reglamentaria, pero no tienen reglamento esas leyes. Y han pasado décadas y siguen sin reglamento. Ok, O ahí sea, explícanos cuál es la diferencia entre una ley reglamentaria y el hecho de que no tengan un reglamento. bueno, la ley reglamentaria te establece las facultades, digamos, es como el acta esta de la que hablabas, ¿no? Ujú. Pero se tiene que reglamentar también, ¿no? Hay un mandato constitucional, un principio constitucional, hay una ley reglamentaria, hay un reglamento de esa ley. Y por Nunca ejemplo, en viene, el reglamento, ¿qué es lo que vendría? pues O sea, serían como las instrucciones. se desdobla, digamos, ya de una forma más específica lo que establece la ley, ¿sí? Ahí está en falta el Ejecutivo. Al Ejecutivo le corresponde hacer los reglamentos, el Legislativo hace las leyes. Bueno, Y el por ejemplo, Legislativo cumplió, pero el Ejecutivo no. en ese sentido, si llevan, ¿cuántos? 80 años sin un reglamento, ¿a quién es al que le tendríamos que pedir que existiera ese reglamento? Al Poder Ejecutivo. O sea, el O sea, presidente, le tendríamos a que decir través al de, presidente, bueno, señor a través de la presidente, Secretaría de Cultura. queremos que el INA y el INBA tengan un reglamento. Exacto. Pregunta técnica. En estos reglamentos, entonces, tendrían que aparecer las cuestiones de las contrataciones y los pagos, supongo. No, entre otras cosas, no, pero eso es otra. A ver, por ejemplo, Ujú, la ley de cultura, la ley de cultura, se aprobó en Cámara, ¿sí? Y se trabajó durante mucho tiempo, estos últimos años, su ujú, reglamento, ¿sí? ujú, De forma general, es un desdoblamiento, digamos. Si la ley te dice la receta, ujú. el reglamento te dice cuáles son los ingredientes, ¿no? Por Ok. ponerlo así, ¿no? Ujú, Y ahí ya tienes un marco jurídico, ¿sí? ujú. En el caso del INA y del INBA, se han hecho, lo sé porque colegas nuestros han estado trabajando en proyectos de reglamento que no han llegado a nada, no ha habido un consenso. Pero si revisas la ley orgánica del INE y del INBA, ya están más que rebasadas. Y siguen planteándose hacer un reglamento. O sea, eso es, pero bueno, Entonces, lo que tendríamos que exigir más bien sería una revisión de la ley reglamentaria que sea más acorde a estos tiempos. tendríamos que empezar por ahí, ¿no? Ok. Esto lleva tiempo, pero además nosotros nos vamos a un atajo, siempre. Esto ya está tan rebasado con lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar el derecho de acceso a la cultura que queda rebasado ya cualquier reglamento, incluso la propia ley de cultura, ¿no? Ujú. O sea, sabiendo Pero interpretar que se puede. espérame, la ley de cultura no tiene ni 5 años. ¿Sí? ¿Cómo puede estar rebasada si teóricamente es como nueva? Sí, porque cuando se hace la ley, ten en cuenta que antes ya se había modificado la Constitución en 2011 Ujú, y hablamos de un cambio de paradigma. ujú. Con Sí. estas reformas, los derechos fundamentales y la cultura es un derecho fundamental, quedan con un marco que rebasa la legislación nacional. Te vas a tratados internacionales. O sea, le da un poder a los derechos fundamentales enorme, ¿no? Entonces, Ujú, es en ese sentido que decimos, qué bueno que exista la ley de cultura. Es mejor que exista que no exista, está ujú. bien. Pero de manera armónica tenemos un marco jurídico que se va fortaleciendo. Pero sí sería, Entonces, lo interesante sería que si teóricamente yo me dedicara a ser abogada de cultura, sería más interesante estudiar los tratados internacionales de forma para poder litigar esta clase de casos aquí en México. bueno, el derecho cultural, Ujú. que no existe ni como materia optativa en las O sea, carreras. no existe ninguna carrera, o sea, ninguna universidad Eh, en México tiene derecho a la cultura dentro de sus carreras de abogacía. exactamente, ni la UNAM, que es donde surgió el debate por lo menos, ¿no? Sí hay diplomaturas de vez en cuando, tal, pero no existe como materia optativa, ojo, digo optativa ya por lo menos, ¿no? Ujú. Y me parece que es una carencia porque, claro,
es un mundo, es un marco jurídico bastante complejo, como todos los Ujú, campos del derecho, pero en donde más hace falta. ¿Por qué? Porque nos vemos en debates como este, ¿no? Que no ujú. sabemos, y los primeros los funcionarios, ¿no? Que no saben qué es lo que está pasando. Los propios diputados, ¿no? ¿De dónde viene usted? Oye, y por ejemplo, ustedes que se dedican a estas cuestiones de derecho de la cultura, ¿cómo le hicieron entonces para poder estudiar esto? O sea, ¿cómo haces para poder tener las herramientas para poder litigar dentro de Bueno, este para mundo? poder Nos pregunta litigar, esta Camila. claro, para poder litigar necesitas tener la licencia, el, 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 Ujú, el título, ¿no? Eso está en la Constitución. ujú, O sea, no puedes ir ahí diciendo que eres abogado. Y José ujú, Manuel Hermosillo es un experto, ahora lo hablarán con ujú, él, es un experto en tema, pero además y nos hemos adentrado mucho en constitucional. ujú, Juan Pablo Rojas es un experto en temas de derechos ujú, de autor y propiedad intelectual, con esa especialidad, ¿no? A nivel licenciatura y a nivel maestría, ambos, y José Manuel casi ya ujú, doctorándose con un gran tema en esta materia, ¿no? Yo me ujú. doctoré en Derecho de la Cultura, pero no soy abogado. Yo lo que hice fue aprender a hablar abogañol con el apoyo de eso y otros tantos colegas, ¿no? Lo que he hecho es meterme mucho a la parte constitucional a partir de este nuevo paradigma que surge en 2011, ¿no? Y es como hemos hecho a partir de casos, a partir de tesis, a partir de cómo ha venido resolviendo el Poder Judicial, como nos hemos dado la tarea de hacer y sentar precedentes en esta materia, ¿no? Bueno, entonces, vamos a tratar de recapitular porque está un poco ¿Mm? complicado. Se forma Conaculta. Conaculta se convierte en la Secretaría de Cultura. La Uh -huh, Secretaría de Cultura logra tener una ley de cultura, uh logra -huh. tener un reglamento, Sí, ya el reglamento está ya prácticamente, ¿no? Con las funciones de pero, todas y cada una de las áreas, ¿no? Que compone el entramado de esta Secretaría número 18. pero el problema es que todas las cuestiones que han surgido de la cultura son cuestiones presidenciales. Entonces, todas funcionan a partir de esto que conocemos, el decreto presidencial, que es como, como una cosa que tiene el presidente para poder hacer y Sí, fomentar ciertas cosas. claro, a ver, este tránsito es importante para entender el decreto. Lo que Ajá, se hizo de Conaculta, Secretaría de Cultura, fue, en lugar, bueno, el presidente en su momento echó mano de esta facultad constitucional que tiene en el 89 uh-huh, para crear este organismo. Nunca tuvo ley reglamentaria. Es más, puedo asegurarte que se excedió el Ejecutivo en haber creado ese consejo, pero bueno, es uh-huh, otra gran discusión. Eh, ¿Qué es lo que se hizo? Se buscó un espacio, no, estas son las secretarías, se abrió un espacio en la ley federal, ¿sí?, de la uh-huh, administración pública para colocar a la Secretaría número 18, que es la Secretaría de Cultura, y que uh-huh. tuviera ya, digamos, esta acta de la que hablas, ¿no? Bueno, se modifica de consejo, sube de rango a secretaría, está ya en un marco jurídico adecuado, ¿sí? Con el FONCA debió pasar lo mismo, no se hizo. Estamos sufriendo estas penurias de que no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar, ¿no? Bueno, ¿Por a ver, qué? nada más una pregunta antes de lo de Foca. Digamos que una de las cuestiones de por qué era tan importante que el CONACULTA pasara a ser Secretaría de Cultura es como tener independencia. Es como si fuera mayor de edad, por decirlo de alguna manera. Entonces, Certeza yo, jurídica. esa certeza jurídica, pero creo que la certeza jurídica también puede funcionar como si fuera tu credencial del INE. Vamos a ponerlo en esos términos, sí. Entonces, Que, la cuestión es que antes el CONACULTA dependía totalmente de la Secretaría de Educación. Entonces, el problema de que estuviera dentro de la Secretaría de presupuestal, Cultura, jurídica y administrativamente, sí. el problema es que si dependía de la Secretaría de Educación, tenía como este problema de que a veces lo dejaban hablar y a veces no lo dejaban hablar, dependiendo de quién era el que presidía Conaculta y dependiendo quién presidía la Secretaría de Educación.
Y uno de los problemas más graves que vivimos en esa situación era la cuestión del dinero, porque el recurso nunca bajaba a tiempo, porque entonces el recurso que tiene Hacienda lo bajaba primero a la Secretaría de Educación y luego la Secretaría de Educación decidía cuándo lo bajaba al Conaculta. Ujú. Entonces, una de las grandes preocupaciones y por la necesidad de la Secretaría de Cultura era poder tener acceso al presupuesto casi directamente de Hacienda y ya no tener que responderle a un secretario de Educación. Exacto, es Ese decir, yo creo que formar es... parte del gabinete, no del gabinete de empleados, del gabinete. Tener ya, ok. tener un ramo, Uh -huh, antes era el 11, ahora es el 42, o sea, tiene un ramo propio, uh -huh, ¿sí? Y esto le permite estar sentado en el gabinete. ¿Recuerdas? Abrimos la ley federal de la administración pública uh para -huh. meter esta secretaría número 18 y que formara parte pues de la administración pública federal en grado de secretaría, ¿no? Entonces, efectivamente, ya es una secretaría, está en el gabinete a la par del secretario de Turismo, el secretario de Educación, en fin, ¿no? Homólogo, Entonces, ¿sí? ahora, esta serie de fideicomisos que se han formado por decretos presidenciales, supongo que la mayoría, porque supongo que el fideicomiso es una facultad del Ejecutivo. Sí, a ver, y es para propósitos muy concretos. Uh Y hay -huh, excepciones, es la parte que va a comentar José Manuel. uh -huh, Y responden a criterios estratégicos muy específicos. uh ¿Sí? -huh. Cuando yo digo que todo lo que se creó, todo el entramado cultural que tenemos, en su mayoría, lo hizo el Ejecutivo hasta la reforma de 2009 que hicieron los diputados para establecer el derecho a la cultura en México. Ahí volvió el legislativo a retomar sus facultades. ¿Sí? Y después vino la aprobación de la ley de cultura. Uh -huh. Y después vino un tercer actor que no jugaba, ¿sí? Debido a este presidencialismo, que fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ah, ok. Cuando la Uh -huh. Suprema Corte de Justicia de la Nación comienza a meterse al tema cultura de forma más estratégica, y yo digo, aunque hay casos anteriores que dirimió durante mucho tiempo, yo creo que el parteaguas es cuando interpreta el derecho a la cultura. Ok. Entonces, ya están los tres poderes de la Unión Uh -huh. en el tema. Uh ¿Qué es lo -huh. que hace esto? Que la cultura ya no sea un tema de gobierno, un tema seccional, sino un tema de Estado, donde participan los tres poderes. Y al Ok, ser un poder de Estado, esto fortalece precisamente el litigio, porque lo que no haga el Ejecutivo lo puedes llevar al Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? ok, eso está súper bien. Entonces, dentro de estos fideicomisos, que Uh -huh. lo que estaban tratando de hacer en su momento era como generar una vestimenta más elegante en el tema cultural, hay fideicomisos que se hicieron que es el FONCA. Estoy pensando como en la Uh misma -huh. época, estoy pensando en el fideicomiso de San Ildefonso, estoy pensando en, y ya después de ahí empezaron otros, que es como el del cine, fideicomisos de Diego Rivera y Frida Kahlo para la ampliación de no sé qué, y Para la todas adaptación del esas museo, cuestiones. Entonces, que muchos en ya ese no tienen sentido, sentido de hacer, ¿eh? en ese sentido, el FONCA, ¿cómo entra dentro de la cuestión de que antes estaba dentro de Conaculta y ahora está dentro de la Secretaría de Cultura y como que sentimos que está como en un lugar como frágil, porque desde que empezó esta administración sentimos que hay como una especie de desdén hacia él y que casi casi quieren que desaparezca. Uh -huh. Mira, yo creo que hay fideicomisos, decíamos, y estamos conscientes de ello, que ya no tienen razón de ser, ¿eh? Uh Cumplieron -huh. su finalidad y ya tienen que desaparecer. El caso de Frida, mencionabas para la adaptación del museo, etc., etc. El problema, el problema viene cuando no se